Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a una nueva capacitación de DIMCA, en donde aprenderemos todo sobre la madera. Mi nombre es Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de DIMCA, y como siempre estaré acompañándolos para que todos aprendamos juntos. Veo que se están conectando desde varias partes del país y también desde fuera. Por ejemplo, tenemos desde Guayaquil, desde Honduras, desde Durán. También tenemos desde Quito, por aquí nos dicen que está lloviendo en la Tacunga. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Esperemos que sea una tarde bastante amena. Antes de iniciar, les voy a recordar, como siempre, la dinámica de la capacitación. Nuestra panelista de hoy nos va a compartir lo que tiene preparado para hoy. Al finalizar, tendremos una sección para responder a todas sus inquietudes. En los iconos que ustedes pueden ver en sus pantallas, pueden dejarnos sus preguntas a través de toda la capacitación y al finalizar, nosotros responderemos a todas sus inquietudes. Además, recuerden que hoy es la última capacitación de febrero, por lo que en la próxima semana sabremos cuáles son los participantes ganadores de este mes, al igual que el mes pasado. Continuemos, por favor. Para las personas que deseen recibir su certificado de asistencia, al finalizar esta transmisión, les va a llegar una encuesta en la que deben colocar sus datos. Por ejemplo, su nombre, su apellido, su número de teléfono, su correo electrónico. Recuerden revisar que escriban bien su correo electrónico porque será a ese al que le llega su certificado. Además de transmitir por Zoom, estamos transmitiendo por Facebook. Les acabo de dejar también un pequeño comentario anclado con el link de Zoom. Les invito a todos a que se unan a través de esta plataforma en la que podrán participar de manera más interactiva con nuestra panelista y también recibir al finalizar su certificado. Continuemos, por favor. A nuestros queridos amigos carpinteros y fabricantes de muebles, les recordamos todo lo que pueden conseguir elaborando sus proyectos con nosotros. Diseñamos sus proyectos a medida y les entregamos listos solamente para armar. Les ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y, por supuesto, despiece automático. Continuemos, por favor. También les comento que podemos ahorrar tiempo modulando desde la seguridad y la comodidad de su hogar o de su taller, utilizando nuestro optimizador de corte online. Cuentan con acceso ilimitado a las 24 horas del día en nuestra página web edimca.com.es. Es totalmente gratis y ustedes pueden acceder cuando ustedes quieran para poder modular desde su casa. Continuemos, por favor. También contamos con entrega a domicilio y también les recuerdo nuestros canales de comunicación para que ustedes puedan comunicarse con un asesor, tener una asesoría un poco más personalizada, realizar todas sus inquietudes también y por supuesto las entregas a domicilio por el WhatsApp al 099-336-3767, al 1-800 Madera, por nuestro chat de la página web en edinca.com.es o también por correo electrónico a info@edinca.com.es. Continuemos, por favor. Me comentan que se escucha un audio en paralelo, perdón. No sé si a todos les pasa lo mismo o si solamente es a Jorge. Por favor, confírmenme en eso para poder continuar. No, perfecto. No sé, tal vez hay algún problema con el audio de Jorge. Me confirman que se escucha bien. Continuemos, por favor. Bueno, nuestra capacitadora de hoy es Nicole Brotons. Muchos de ustedes ya la conocen. Ella ahora es jefe de producto de Vinca, de la línea de herrajes. Ella es diseñadora industrial, especializada en diseño de mobiliario e interiores. Cuenta con más de 4 años de experiencia en diseño, modelado en 3D, combinaciones de color, manejo de materiales, decoración de ambientes, atención al cliente y conocimientos técnicos de herrajes. Ella nos tiene preparado de una manera muy práctica y visual conceptos generales para el desarrollo, armado e instalación de muebles. Continuemos, por favor. Ahora Nikki nos va a enseñar cómo mejorar la ergonomía de nuestras cocinas
con herrajes y reducir el esfuerzo del usuario. Hola Nikki, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Gaby, hola con todos, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí presente una vez más en esta capacitación. Y pues nada más, quiero comentarles que este es uno de los temas más pedidos. No sé si es que ustedes conocen el término ergonomía, pero si es que no lo conocen, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo se aplica en este tipo de espacios. Perfecto, muchas gracias Nikki. Les dejo entonces con Nikki para aprender más. También voy a estar aquí tomando apuntes y regreso al final para la sección de preguntas. Gracias Gaby, ya nos vemos después. Bueno, qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos una vez más y quienes no me conocen, mi nombre es Nicole Brotons y el día de hoy vamos a topar un tema muy interesante que es cómo mejorar el espacio en una cocina aplicando muebles y aplicando ergonomía. Cómo mejorar la ergonomía de una cocina con herrajes y también reducir los esfuerzos al usuario. Bueno, primero que nada vamos a entrar en la conceptualización de estos términos que no todo el mundo los conoce, sin embargo son indispensables y es algo que aplicamos siempre en la planificación y en el diseño previo de un proyecto de cocina. La ergonomía se convierte en un elemento básico para el diseño. Bueno, esto lo tomamos de algunas páginas en donde se habla mucho de ergonomía. ¿Y por qué se dice que la ergonomía se convierte en un elemento básico? Acá vamos a entrar a la conceptualización de este término tan importante. Antes de que nosotros vayamos a planificar, a proyectar un diseño, tenemos que tener en cuenta siempre algunos puntos muy importantes y esto vamos a ver más adelante. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es el estudio de las condiciones de adaptación a un lugar de trabajo. En este caso, vamos a hacerlo aplicado a un lugar de trabajo que es la cocina, ¿sí? La ergonomía busca un mayor rendimiento en el trabajo a partir de la humanización de los medios para producirlo. Vamos a pensar que todos los objetos están diseñados directamente para el ser humano y por eso es tan importante esta palabra que está resaltada acá. Es un espacio que lo estamos humanizando, estamos pensando 100% en el usuario, en dónde estamos ubicando el proyecto, cuánto miden nuestros usuarios en ese lugar del país o en qué lugar del mundo estamos ubicados y más o menos cuál es el percentil. Vamos a hablar también un poquito de antropometría, de medidas generales. Es por eso que es tan importante la ergonomía. Son condiciones de adaptación a un lugar de trabajo o mejorar el rendimiento del trabajo, en este caso de la acción o de las funciones que toma una persona en una cocina para humanizar este ambiente y trabajarlo ya directamente en el proyecto. Aquí tenemos algunos ejemplos de espacios aplicados a la ergonomía, en el cual estamos viendo aspectos positivos de la ergonomía, por ejemplo, una correcta postura, una altura adecuada, o cómo no es una postura incorrecta, más bien dicho acá, y cómo se va desgastando el cuerpo si es que estamos haciendo malas cosas en una altura que no es adecuada, en un espacio que no es adecuado. Esto también puede ir perjudicando a la larga a nuestros usuarios por un mal diseño. Vamos a ver. ¿Qué es la antropometría? La antropometría va muy de la mano con la ergonomía, ya que nosotros en la ergonomía estamos tratando de humanizar un proyecto, es decir, vamos a tratar de hacer lo más cómodo posible, lo más adecuado para nuestro usuario, y en la antropometría estamos estudiando las proporciones y las medidas del cuerpo humano. Vamos a ver. Hay diferentes medidas. Todos sabemos que por lo general las mujeres son un poquito más bajitas que los hombres y obviamente los niños también tienen sus medidas especiales, por eso hay diseños enfocados al usuario infantil, diseños enfocados para hombres, diseños enfocados para mujeres y en general los proyectos o ambientes en una zona arquitectónica como es una cocina va enfocado a todos los miembros de la familia.
Entonces, a partir de estos estudios antropométricos, en donde nosotros tomamos la altura de hasta dónde van los tobillos, hasta dónde van las rodillas, hasta dónde está la cadera, los hombros, el largo de los brazos, ¿sí? Todo esto es importante tomar en cuenta y estos son los percentiles o las medidas antropométricas que nosotros siempre consideramos antes de elaborar un proyecto. Todo esto se puede basar en una fuente de unos libros llamados Panero, de acuerdo al percentil que estamos utilizando. En este caso vamos a ver ejemplos de Latinoamérica y también de Europa, como para que podamos relacionar y comparar las diferencias principales. ¿Listo? Entonces, como para que tengan un poquito en cuenta, ahí está. La medida estándar de la rodilla de una mujer es de 40 centímetros, tomando en cuenta desde el piso, ¿sí? O 45, de acuerdo a eso se formula también la altura de una silla adecuada para un espacio de trabajo. Ok, miren en el caso de los niños, es apenas 28.7 centímetros. Entonces, todos estos detalles antropométricos se toman en cuenta para diseñar un proyecto. Vamos a hablar también de las medidas de trabajo, del área de trabajo, de las medidas mínimas y máximas ya aplicado a un proyecto de cocina. Por ejemplo, aquí tenemos una cocina viendo casi en una vista de planta, sin embargo es un poquito más en perspectiva. Y tenemos aquí espacios que son muy básicos en una cocina. Ya sea una cocina grande o pequeña, tenemos que considerarlo para poder ejecutar y colocar los elementos en la zona correcta. De esta manera nosotros estamos aplicando la ergonomía. Recuerden que al hacer un proyecto ergonómico, estamos haciendo que sea funcional de acuerdo a cómo es el trabajo. Entonces, aquí vamos a ir viendo. Tenemos zonas de almacenamiento, ¿sí? Esta de aquí es una refrigeradora. Acá podemos tener una alacena, un horno. Como pueden ver aquí a simple vista, está casi a la altura de la cadera de la persona que está utilizando. Zona caliente, que sería la estufa, ¿sí? La encimera, la cocina con su extractor de olores. Aquí está la zona de limpieza, en donde se lavan normalmente los alimentos antes de prepararlos. El lavavajillas, que actualmente se está ocupando un montón. Hay que pensar siempre en los electrodomésticos que se va a aplicar, en las zonas de trabajo libre que necesita nuestro usuario también para preparar los alimentos. Entonces, el circuito es de esta manera. Nosotros lavamos los alimentos, ¿sí? Vamos a prepararlos. Sacamos muchas veces los alimentos de la refri o de la alacena, los lavamos, los preparamos, los cocinamos, ¿sí? Normalmente se genera una triangularización para el espacio y con eso nosotros logramos generar un espacio mucho más funcional y ergonómico. Acá está señalado cómo sería la secuencia y la rotación de la persona que está utilizando la cocina. Como pueden ver, normalmente aquí puede coger los platos, los lleva hacia el área de preparación de los alimentos, los puede poner también en el horno o en la zona de cocción y lleva nuevamente a lavarlos. Este es un espacio funcional en cocina. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos este espacio para poder colocar la refri a un lado y tenemos una cocina lineal? Nosotros vamos a tratar de generar que la cocina esté en el orden que normalmente se utiliza para poder preparar los alimentos. Entonces, iría primero la refrigeradora, después estaría la zona de lavado y finalmente la zona de cocción, ¿sí? Siempre es muy importante tomar en cuenta, no importa la forma de la cocina, siempre hay que revisar estos tres aspectos principales, que puede ser en un triángulo o puede ser también de una manera lineal. Vamos a ver, aquí ya estamos aplicando un percentil que nosotros en Ecuador nos manejamos y es que esta es la medida estándar, ¿sí? El percentil en Latinoamérica, en Ecuador sobre todo, de las personas de acá. Desde 1,38 m hasta 1,50 m es el percentil de Latinoamérica en Ecuador y en hombres se maneja hasta otra medida. Entonces el estándar en un mesón de cocina es de 82 centímetros de alto o hasta 90 centímetros. Normalmente se maneja esta medida para que pueda ser más bien un tema estándar entre
todos los miembros de la familia, como les mencionaba. ¿Ya? En Europa se maneja más bien este estilo porque las personas son evidentemente mucho más altas que en Latinoamérica. Entonces, los mesones de cocina pueden llegar hasta 1 metro de altura. ¿Sí? Entonces, no hay mucha variación. Aproximadamente son 10 centímetros de diferencia, pero para el cuerpo humano es realmente importante estas medidas en el momento de hacer una preparación en una cocina o de utilizar simplemente el mesón. Aquí vemos la diferencia que les comentaba de estos 10 centímetros. Si es que nosotros hacemos algo mucho más bajo del percentil que estamos haciendo de nuestro usuario, puede pasar esto. La persona tiene que encorvarse en el momento de hacer la preparación de los alimentos y eso no sería un diseño correcto. Aquí estamos perjudicando la salud de nuestro usuario. Es por eso que es tan importante tomar las medidas antropométricas, revisar la ergonomía de todo el espacio y saber quién es principalmente nuestro usuario. ¿Ok? Con 10 centímetros más, nosotros hacemos que el mesón quede a la altura de la cadera para que la persona no tienda a encorvarse durante la preparación de los alimentos o ya sea lavar los platos o todas las funciones que uno ejecuta dentro de una cocina. Miremos acá, este es otro ejemplo en el cual, como pueden ver, la altura en donde está ubicado el horno queda a la altura de la cadera, casi que al frente del mesón. Entonces, no es muy notoria que la curvatura de la espalda de esta persona, ¿sí? Es más bien mucho más fácil acceder, poder revisar la preparación o la cocción de nuestros alimentos en el horno, y es por eso que normalmente se dejan cajones en la parte baja de una torre de hornos para que aquí nosotros podamos tener almacenamiento de los moldes o todo lo que va a intervenir en esta misma zona de cocción. Más arriba nosotros tenemos también un microondas que ya está casi a la altura de la vista de la persona. Y por eso, arriba en una torre de hornos, igual es muy fácil de alcanzar. Vamos a ver más opciones, más ejemplos. Aquí hay una cocina en la cual tenemos seguida la zona fría, la zona de almacenamiento de alimentos, una alacena y la torre de hornos. Miren, acá tenemos un espacio amplio y casi que está a la altura de la cadera o del mesón de la persona para poder tener acceso fácil a los alimentos, ¿sí? Entonces, toda esta zona está súper al alcance de la mano para la preparación total. Y como pueden ver aquí, hay un pequeño desayunador. Este sí es un tip que si es que desean pueden tomar apuntes, y es que normalmente las personas que dejan aquí un desayunador alto, seguramente, como pueden ver aquí, está mucho más alto que la altura de un mesón, estos son unos 10 centímetros más. En ese caso es porque van a aplicar taburetes, ¿sí? Cuando hacen más bien un desnivel hacia abajo, van a ocupar una silla de un comedor normal. ¿Ok? Entonces, la altura estándar del mesón, si estamos aplicando el estándar que ya vimos hace un momento, quedaría el mesón a 90 centímetros, 90, 91, ¿sí? Y de aquí para arriba tenemos casi 10 centímetros más, entonces estamos aplicando taburetes altos. Entonces, son aproximadamente 1 metro de altura, ¿ok? Para desayunador. En el caso de que hagamos una aplicación de un desayunador que va en descendencia, ¿sí? O sea, hacia abajo, nosotros tenemos acá una altura estándar de una mesa de comedor que sería aproximadamente 80 centímetros y en ese caso se utilizarían sillas estándar bajas de comedor. ¿Ok? Vamos a ver. Esto de aquí es otro ejemplo de las zonas de uso de una cocina y principalmente la zona de almacenamiento. Como pueden ver aquí, esta alacena está diseñada para que no sea tan profundo en la zona de almacenamiento. Seguramente esto tiene máximo unos 30 centímetros de profundidad y es justamente para que no sea incómodo introducirse a sacar elementos que tengamos almacenados en esta sección. A la vez que tiene que estar a la mano y no tiene que ser demasiado alto porque si no podemos llegar a tener accidentes durante la acción de tratar de alcanzar algunas cosas. Entonces, todo esto vamos a evitar pensando mucho en nuestro usuario, pensando en cómo tiene que ser lo más cómodo posible para ellos, para que puedan tener acceso a todos estos espacios. Y topando actualmente unas medidas estándar de lo que son módulos bajos,
Como les había comentado, la altura final ya se considera de 90 centímetros. Esto significa que si es que ya tenemos un zócalo, aquí tenemos un zócalo de 10 centímetros, por ejemplo, el zócalo es la parte baja de los muebles que está generalmente recubriendo las patitas de los muebles bajos, y tenemos la altura estándar de la estructura de nuestro mueble de 76 centímetros o 760 milímetros. Más 10 centímetros de zócalo, normalmente aquí ya tenemos una altura de 86 centímetros. Falta un premesón y nuestro mesón en el caso de que vayamos a colocar fórmica o granito. Con eso ya completamos los 90 centímetros finales de altura del mesón de cocina. En el caso de que vayamos a aplicar patas de 15 centímetros de altura, tendríamos que hacer la estructura de los muebles bajos de 71 centímetros de alto para que podamos llegar a la altura estándar que se mantiene en los 90 centímetros. Y la profundidad estándar de los muebles bajos o de la zona de trabajo es de 55 la estructura más los frentes. Muchas veces esta profundidad puede variar un poco. Sin embargo, el estándar de una profundidad de un mesón de cocina es de 60 centímetros. Siempre tiene que ir un poquito volado el mesón de la cocina para evitar que en el momento de que se derrame algún líquido vaya directamente al mueble. Es preferible que vaya al piso, mucho más fácil de limpiar, y de esa manera no dañamos nuestros materiales de nuestra cocina. ¿Ok? Vamos a ver, módulos altos. Aquí están las medidas estándar de los módulos aéreos. Normalmente se los instala a partir de 1,30 m, de 1,40 m, y la altura estándar es de 70 centímetros. Esto puede variar siempre que reconozcamos la altura de nuestro usuario, la altura física de nuestro usuario, y la profundidad estándar es de 30 centímetros. Ok, normalmente aquí se deja un espacio libre entre 55 y 60 centímetros para que podamos aquí colocar los electrodomésticos. La batidora, la licuadora, ahorita que está de moda el air fryer o la freidora de aire. Entonces, todos estos elementos necesitamos un espacio libre para que puedan caber en esta zona de trabajo. Aparte, que en el momento que estamos preparando es importante este espacio libre para que no se choque también la cabeza de nuestro usuario. Y recuerden dejar esto como altura estándar y profundidad estándar, ¿sí? 30 centímetros de profundidad y la altura estándar que es 70, pero puede variar. Vamos a ver, en módulos tipo torre lo estándar es lo siguiente. En el caso de que nosotros estemos aplicando patas o zócalo de 10 centímetros, normalmente esto puede llegar a medir hasta 2,10 metros. Eso es lo recomendado. Sin embargo, hay personas que les gusta ocupar hasta el espacio más alto de la casa y puede crecer esto un poco más hasta 2,20 metros, ¿sí? Eso es el estándar, y obviamente estas zonas ya no son tan visibles para el usuario. Lo que se recomienda en esos casos, vamos a ver más adelante, aplicando herrajes nosotros podemos lograr realmente cambiar todo el estilo de la cocina y hacerlo mucho más fácil, mucho más funcional, mucho más ergonómico al espacio para que pueda ser accesible totalmente. Ahora vamos a ver las ventajas y beneficios aplicando herrajes funcionales en estos espacios de cocina. Recuerden que también hay unos espacios que son muy incómodos o tal vez son muy difíciles de manejar como usuarios de una cocina. Por ejemplo, en los muebles bajos, a veces hay unos muebles esquineros en donde no tenemos el acceso completo a estos espacios, y para eso existen algunos organizadores de interiorismo que nos van a ayudar, nos van a permitir tener acceso a todos los elementos que están internamente en estos muebles, y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí está una persona que está cocinando y no tiene que hacer ningún esfuerzo ni manchar los cajones de su cocina porque está aplicando un sistema push. Como pueden ver aquí no tenemos ninguna tiradera, lo único que hizo nuestro usuario es empujar ligeramente el cajón, el frente del cajón con su cadera, y con el sistema push ya se abrió totalmente el cajón, ¿sí? Ya no tuvimos que ensuciar nada. Miren, ahí están las manos con harina, no se ensució nada, simplemente dio un empujón y funciona perfectamente. Siempre en el caso de una cocina va a ser mucho más fácil el acceso a un espacio cuando nosotros tenemos
un cajón. ¿Por qué? Porque en el momento de que nosotros extraemos totalmente esta zona en donde tenemos almacenamiento de objetos, ya sea vajilla, ya sea alimentos, nosotros podemos tener el acceso completo y no tenemos que agacharnos demasiado para buscar los elementos que estamos buscando dentro del módulo. Hay veces que se diseñan muchas puertas y lo que hacen los usuarios es literalmente agacharse y meterse dentro de los muebles para poder tener acceso hasta la última esquina de este mueble. Por eso funcionan mucho mejor los cajones en lugar de puertas en el momento de que ya está en uso la cocina. Entonces, esa es una recomendación importante que como usuario nos han solicitado muchas veces a los arquitectos, a los diseñadores y, por qué no, a nuestros artesanos también, de que es muy, muy fácil manejar una cocina con cajones en lugar de puertas. Acá vamos a ver un ejemplo. Si es que tuviésemos las manos ocupadas y necesitamos abrir un cajón, miren cómo funciona el sistema push. Simplemente con el pie logramos tener acceso a la zona más baja de nuestra cocina y se abrió por completo el cajón sin necesidad de estarnos agachando hasta abajo para poder extraer el cajón. Esa es una de las ventajas de los sistemas push. En este caso, se está aplicando un sistema de rieles ocultas. Como pueden ver acá no se nota la riel, pero este es un sistema de rieles ocultas con sistema push to open para cajones de madera. Mírenlo nuevamente. Ahí está, súper fácil de utilizar. Ahora, ¿qué pasa con los módulos tipo torre? Como vimos inicialmente, tenemos módulos tipo torre como alacenas, en el cual generalmente los módulos tipo torre tienen una profundidad de 55, 60 centímetros de profundidad, y para esto existen nuestros organizadores de interiorismo, los cuales tienen un sistema de rieles igualmente en la parte superior e inferior del módulo, y por medio de este brazo que viene incorporado en el accesorio, en el momento de abrir la puerta, salen todas las bandejas internas de este organizador y tenemos totalmente acceso a todos los elementos internos. Estos accesorios también los tenemos disponibles acá nosotros en Edimca, los pueden solicitar con cualquiera de nuestros asesores comerciales. Vamos a ver, miren, otro ejemplo de organización. Generalmente todos los organizadores, casi todos los organizadores, tienen sistemas de rieles. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, como les comentaba, el acceso a estas zonas y mucho más práctico y ergonómico simplemente extraer el cajón y tener acceso a todo, que la persona tenga que agacharse completamente a buscar las cosas. Incluso es muy, muy fácil de organizar todo cuando ya tenemos estos elementos prediseñados, en el cual simplemente igual estamos optimizando un montón de material, ya no necesitamos crear la caja de madera, simplemente se coloca el organizador y el frente en madera. Acá tenemos otro ejemplo y este es un organizador multifuncional que nos permite organizar tanto botellas, condimentos, la tabla de picar, y también tiene un espacio para cuchillos y sedazos. Acá vamos a ver uno de nuestros organizadores y este se utiliza un montón para el almacenamiento de ollas, ¿sí? Ahí está, es un sistema de rieles, ¿sí? Y tenemos el espacio libre completamente para poder aquí almacenar ollas. Puede ser multifuncional también, pueden ahí almacenar también cosas de limpieza, vajilla, demás. Y para esos espacios esquineros que son complicados, como les había mencionado, tenemos este, se llama swing trays o riñón, en el cual nosotros tenemos el acceso completamente a este espacio de esquina, que generalmente es muy complicado para el usuario tener acceso total a esto. Entonces, lo único que hacemos es tener una puerta de 45 centímetros de ancho y este organizador ingresa completamente y la puerta se cierra, ¿sí? Es bandejas individuales, se puede extraer de acuerdo a la necesidad. Y también tenemos acá un ejemplo de una alacena extraíble. Ya no es con la puerta en el cual se abre, sino que simplemente se extrae toda la puerta y sale todas las bandejas a la par de la puerta. Vamos a ver aquí el ejemplo del riñonero que les había comentado para espacios esquineros.
es el swing trace o riñón, en el cual simplemente accedemos y sale por completo la bandeja. Se puede aplicar en esquinas izquierdas o derechas y lo único que necesitamos es un ancho de puerta de 45 centímetros. Ahora quería plantearles que analicemos un poquito más de esta cocina. Tenemos puertas en el módulo aéreo que se abren, ¿sí? Tenemos aquí una alacena sin organizadores. Miren, el espacio de acá va a ser un poquito complicado de poder tomar todas las cosas que tengamos almacenadas en este espacio. Y de igual manera, miren, acá, a esta zona de acá ya casi no se ve porque tenemos una repisa que nos tapa la visibilidad. Entonces, para nosotros poder mejorar esta ergonomía en esta cocina, lo que se sugeriría es colocar un poco más de cajones en la parte baja, en los módulos bajos, y tal vez transformar estos módulos aéreos con puertas batientes que tienen las bisagras a un sistema corredizo o plegable. De esa manera nosotros tendríamos un acceso completo y una visión panorámica de todos los elementos de estos módulos aéreos, y acá podríamos colocar perfectamente un organizador o una alacena para que pueda ser mucho más fácil acceder a todos los elementos almacenados en esta sección. Vamos a ver cómo sería. Acá tenemos nuestra cocina Hetic y simplemente tenemos acá un sistema plegable para que lo puedan revisar cómo funciona. Tenemos visión panorámica, acceso inmediato a todas las cosas almacenadas y es muy fácil de cerrar y de abrir. Este es un sistema Wingline, como pueden ver acá el nombre, con sistema push incluido. Y bueno, con eso hemos concluido nuestra capacitación. Me gustaría saber todas sus dudas, todas sus preguntas. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les gustó? ¿Les pareció novedoso? ¿Conocieron algunos organizadores que no conocían? ¿Tomaron apuntes de las notas, de las medidas? Cuéntenme un poquito más. Muchas gracias, Nikki, por esta información tan valiosa que nos has dado. Súper importante también, no solamente el diseño, sino además la ergonomía para la comunidad de los usuarios y de nuestros queridos amigos artesanos para que puedan ofrecer en sus proyectos. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Marco nos pregunta, ¿qué tipo de herrajes me recomienda para muebles altos? Muy bien, para muebles altos, como les había mencionado, se pueden utilizar puertas corredizas o plegables para que sea mucho más fácil el acceso y no tengamos que hacer tanto esfuerzo. Simplemente se desliza hacia un lado o se presiona para que se termine de plegar las puertas y tenemos acceso completo a esta zona, evitando así un esfuerzo en vano de nuestros usuarios. Perfecto. Tenemos otra preguntita por aquí de Robert Saltos que nos dice, las sillas altas o taburetes del desayunador, ¿qué altura deberían tener? Bueno, normalmente se recomienda que sean alrededor de unos 30 a 40 centímetros menos de la altura de nuestro desayunador. En este caso deberían tener aproximadamente unos 70 centímetros o 60 de altura para que puedan ser funcionales. También hoy en día existen diseños de taburetes ergonómicos, los cuales son regulables y también nos permiten alcanzar la altura adecuada de acuerdo al desayunador que se realice. Entonces, también les recomiendo estos sistemas, son hidráulicos y son totalmente regulables. Perfecto. Tenemos una pregunta también de Cristian Cajamarca que nos dice, ¿cada qué distancia se deben colocar las alzas de los módulos bajos? Bueno, si es que se refiere a las patitas niveladoras, normalmente se recomienda que si es que un módulo es de hasta 80 centímetros, vayan patas en todos los extremos, en los 4 extremos bajos de este mueble. Si es que va más allá de 90, 1 metro, deberíamos colocar uno en el centro para evitar el pandeo de nuestro tablero central. Perfecto.
Antes de continuar con las preguntas que nos han hecho nuestros participantes, tenemos también algunas preguntas relacionadas con el video en sí, con la capacitación. Les quiero recordar también que nuestra capacitación y todas las capacitaciones de las semanas están publicadas en nuestro canal de YouTube, además de que están en Facebook también. Les voy a dejar al finalizar la capacitación el link de nuestro canal de YouTube como para que ustedes puedan ir y repetirse las capacitaciones que deseen, y también les invito a que se suscriban para que les llegue cada vez que nosotros ya subamos la capacitación, que generalmente lo hacemos en el transcurso de la semana que viene. Ahora sí, dicho esto, seguimos con las preguntas. Tenemos otra pregunta de Andrés, que nos dice: ¿qué tipo de herrajes nos recomienda para muebles bajos? Bueno, en muebles bajos en realidad tenemos una amplia gama de organizadores y herrajes que se pueden aplicar dependiendo de la necesidad de nuestro usuario. En el caso de muebles bajos tenemos basureros también que funcionan de una manera extraíble. Tenemos bandejas extraíbles para almacenamiento de vajilla exclusivamente y también bandejas extraíbles para ollas porque vienen con sus rejillas totalmente planas. En relación a la bandeja para vajilla, ya viene con unos espacios delimitados para poder hacer el almacenamiento de vajilla como tal, de platos tendidos, de platos hondos, para tazas, etc. También en módulos bajos podemos aplicar condimenteros, botelleros, organizadores multifuncionales, el cual tiene varios espacios de almacenamiento de botellas, de condimentos. Incluso tenemos un espacio dentro de estos organizadores para las tablas de picar, para los sedazos, que muchas veces no se encuentra un espacio puntual de organización en una cocina. Entonces, este tipo de organizadores nos permiten, valga la redundancia, organizar de una mejor manera estos espacios que son tan importantes en una cocina. Tenemos también en módulos bajos, bueno, puertas corredizas, puertas plegables también se pueden aplicar, pero dependiendo totalmente de las necesidades de almacenamiento de nuestro usuario y de cuáles son los focos de atención, de qué es lo que más necesitan en cada ambiente. Ok, tenemos una pregunta de Alejandro Lascano que nos dice: ¿cuál es el peso máximo que puede soportar cada uno de los organizadores? Bueno, generalmente la mayoría de nuestros organizadores tienen un soporte de 30 kilogramos de carga, ya que ese es el soporte que nuestros rieles pueden tolerar. Sin embargo, para los basureros se ocupan unas rieles ocultas que ya vienen incluidas en el herraje y toleran hasta 27 litros. Entonces, es aproximadamente en kilos la misma capacidad de carga, alrededor de 30 kilogramos, que se aplicaría para casi todos nuestros organizadores. Perfecto. Nos pregunta Clay Rojas si tal vez tenemos algún catálogo con los nuevos modelos de herrajes y dónde lo podríamos encontrar. Claro que sí. Bueno, en la página web de Dimca, si ustedes van a la sección productos, ahí pueden dar clic en la parte de herrajes y ustedes van a tener acceso totalmente a nuestros catálogos. En esa sección igual estamos trabajando hoy en día en actualizarlos, en mejorarlos, en tener muchos más productos y diferentes novedades, innovaciones que se están realizando hoy en el mundo y que nosotros próximamente lo vamos a tener. Así que pueden ir en cualquier momento a nuestra página web, revisar la sección productos e ir a la sección de herrajes para poder tener acceso a nuestros catálogos. Perfecto. Carlos Reynoso nos dice, tiene dos preguntas. Una, ¿la posición ergonómica para los brazos debe ser 90 grados para trabajar? Y la segunda pregunta, las rieles que se usan en los dispositivos, ¿qué pesos soportan? Bueno, creo que ya respondimos lo de los pesos. Respondamos la primera, por favor. Claro que sí. Normalmente, si es que estamos trabajando en un área sentados, si es que estamos hablando de una zona de trabajo, por ejemplo, de un escritorio, es importante que nuestro codo y de nuestro brazo quede totalmente a 90 grados para evitar daños más adelante en nuestro cuerpo. Entonces, si es que estamos hablando de este término, si estamos sentados y queremos
estar correctamente sentados y nuestra mano tiene que estar a 90 grados, nuestro codo tiene que estar exactamente a 90 grados. Ahora, si es que estamos hablando de un área de trabajo de pie, tendríamos que considerar que también hay estas zonas de trabajo en el cual, por ejemplo, un counter, en el cual la persona atiende parada a la persona que ingrese, entonces sí, también tiene que estar a 90 grados los brazos, tiene que tener un apoyo para que no se sienta incómoda esta persona y pueda tener largas horas de duración de atención en esa postura. Entonces, recomendable de 1 metro a 1,15 m si es que tenemos un área de trabajo de pie. Igualmente, para zonas de cocina, normalmente está a 90 grados la zona de preparación, pero podríamos elevar el desayunador como una zona de preparación mucho más cómoda para poder preparar ahí ciertos elementos si es que necesitamos estar mucho tiempo de pie. Entonces, esas son las recomendaciones. Igual les puedo invitar a que revisen, tenemos un libro muy interesante en el internet que se llama Panero, en el cual pueden ver todos los percentiles y poder tomar esas referencias antes de elaborar sus diseños. Perfecto. Fernando Correa nos pregunta, ¿qué garantía de duración tienen los sistemas de los organizadores? Bueno, nosotros como Edimca sí tenemos garantía de todos nuestros herrajes. Va a depender mucho del herraje que esté adquiriendo porque tenemos diferentes proveedores y pues va a depender totalmente del herraje. En el caso de Getic, que es nuestra marca premium, les puedo decir, por ejemplo, en las bisagras tenemos 80,000 ciclos de duración, lo cual en años se puede traducir hasta 20 años de durabilidad. En el caso de organizadores tendríamos que ver puntualmente cuál es el que está adquiriendo para poder recomendarle e indicarle nuestras garantías. Ok. Tenemos un comentario de Pedro Zambrano que nos dice, yo utilizo la altura para el mesón de la cocina, una medida estándar de 86 centímetros, porque nuestras damas ecuatorianas son de estatura inferior a los 1,60. Muy bien, está dentro de las medidas, de hecho, de lo que hablamos inicialmente, porque efectivamente el percentil de las mujeres ecuatorianas está entre 1,35 m y 1,50 m la altura, el estándar. Sin embargo, lo que yo siempre recomiendo es que visualicemos y analicemos un poquito más a fondo nuestros usuarios, porque generalmente un área de cocina es la más transitada y la más utilizada por todos los miembros de la familia. Entonces, en ese caso, pues yo les recomendaría que mantengan las medidas que consideren necesarias de acuerdo al usuario que estén diseñando. Perfecto. Tenemos varias preguntas relacionadas con la altura, ¿no? Por ejemplo, Edison Morales nos pregunta si es que, Alfredo Fernando nos pregunta que para herrajes, para modulares muy altos, ¿qué le recomendarías? Y Carlos también nos dice si sería aconsejable colocar puertas elevables en los muebles altos. ¿Qué nos recomiendas? Buena pregunta, realmente es una muy, muy buena pregunta y bueno, les comento que muchas veces por estética se utilizaba las puertas que se elevaban con brazos neumáticos o brazos hidráulicos. Sin embargo, este tipo de diseños ya no están en tendencia y hoy en día se utilizan más puertas plegables o corredizas en módulos aéreos, ya que habían muchos accidentes y este fue un análisis europeo que se realizó porque tenían accidentes en el momento de que se quedaba la puerta elevada y la persona no tenía el alcance necesario para poder cerrar la puerta. Entonces, desde ahí se descontinuaron muchos herrajes abatibles, que son los módulos que se eleva la puerta, y de ahí nace la necesidad de crear espacios corredizos o plegables para los módulos aéreos. Entonces, algunas veces sí se puede recomendar colocar puertas elevables en el caso de que sean módulos pequeños y que queden al alcance de la mano. Pero en el caso de que coloquemos módulos aéreos muy altos, va a ser muy complicado cerrar las puertas porque las puertas ya quedan hacia arriba, a menos que sea algún sistema eléctrico que se encuentre por ahí en el mercado, pero en realidad se descontinuaron este tipo de diseños por los accidentes ocasionados en el momento de la funcionalidad como tal de este tipo de herrajes. Entonces, sinceramente, yo les recomiendo hoy en día, si es que queremos hacer un mueble mucho más funcional, mucho más ergonómico,
Aplicar otro tipo de herrajes, ya sean bisagras como puertas batientes, o los sistemas que les indicamos en el último video, que serían un sistema Wingline, que es un sistema plegable de nuestra marca Hetic, el cual disponemos con sistema push o también en sistema hidráulico para aplicar una tiradera. Entonces, cualquiera de los dos están totalmente disponibles en nuestras sucursales y pueden adquirirlos sin problema, o en el caso de que hagan aplicación también de puertas corredizas, los tenemos disponibles y es muchísimo más fácil el acceso, mucho más ergonómico, como les había comentado, para que estos muebles aéreos sean más funcionales cada vez. Perfecto. Bueno, seguimos con el tema de la altura. Silvina Naranjo y Edison Morales, ahora sí, nos pregunta si existe algún accesorio para los muebles altos que se deslice tal vez para abajo, para las repisas, o en cajones muy altos que son muy difíciles de acceso. ¿Qué podría hacer en esos casos? Bueno, existe, sí existe. Lamentablemente por el momento no tenemos disponibilidad en Edinca, nosotros de ese tipo de accesorios, pero sí existen algunos accesorios que bajan un poco, salen del mueble y bajan. Sí existen en el mercado. Lo que yo les recomendaría más bien es realizar diseños siempre pensando en la funcionalidad de nuestro usuario. Si es que no tenemos personas muy altas, pues generar a la altura, podemos pedirle a nuestro usuario literalmente que eleve su brazo, tomamos la medida hasta dónde se puede elevar la altura máxima y hasta esa medida se puede hacer el mueble alto. Esa es la manera tradicional, la más fácil, digamos, de verificar antes de hacer un diseño que nuestro usuario va a poder tener acceso a estas partes en donde coloquemos los muebles aéreos. Es una recomendación súper sencilla si es que no queremos ir a investigar en los libros de antropometría. Vamos directamente al usuario, por favor, eleve su brazo, en el punto máximo tomamos la medida y hasta ahí va el mueble. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Pedro Zambrano que nos dice, ¿cuál es el ancho modular para los herrajes Hetic en los muebles bajos? Bueno, si es que estamos hablando de cajones, nosotros podemos hacer tranquilamente una cajonera desde 30 centímetros o hasta 1,20 m de ancho sin ningún problema. Esa es una de las ventajas de la aplicación de la marca Hetic, porque tenemos unas barras de estabilización, lo cual va a permitir que podamos hacer este tipo de módulos de tan grande amplitud. Entonces, lo recomendable es de 30 a 90, sin embargo, si es que algún usuario necesita o por diseño vamos a crear un módulo tan ancho, tan amplio, se podría hacer sin ningún problema con la garantía de la marca. Ok. Tenemos muchas preguntas de nuestros participantes. Muchas gracias por esa participación siempre tan activa en nuestras capacitaciones. Por cuestiones de tiempo vamos a responder unas 2 o 3 preguntitas más exagerando. Si tienen alguna otra duda, alguna inquietud, pueden comunicarse con nuestros canales de comunicación y ahí podrán darles una asesoría un poco más personalizada a cualquier inquietud que ustedes tengan. Por cuestiones de tiempo, como ustedes saben, vamos a responder un poquito, unas 2 preguntitas más y continuamos con nuestras promociones. Por ejemplo, nos dice Carlos Reynoso si los sistemas Wingline tienen tamaños variables o si algunos de nuestros herrajes son estándar de medida o tal vez se los puede adaptar. Bueno, el sistema Wingline, como requisito básico, lo que necesitamos es que sea una puerta de 15 milímetros de espesor hasta de 25 milímetros de espesor como máximo y que la puerta sea de máximo de 25 kilogramos de carga. Ese es el herraje que nosotros tenemos disponible en este momento y se puede aplicar tanto en cocina como en módulos de closet también sin ningún problema. Entonces, hay medidas también, si ustedes llegan a necesitar exactamente una ficha técnica, en todas las cajas de nuestros sistemas Wingline de Hetic, tiene también su ficha técnica, su manual de aplicación y de instalación en el cual se puede consultar, o si es que llegan a tener alguna duda adicional, nosotros tenemos disponibilidad también de videos de cómo instalarlos y podemos también dar una asesoría 100% personalizada y técnica
para que puedan hacer la instalación de estos herrajes. Y realmente vienen con plantillas, es muy, muy fácil de instalar. Entonces les recomiendo que sí lo puedan adquirir en algún momento, hagan la prueba y verifiquen que realmente es un herraje muy funcional y que queda además muy estético en un proyecto. Perfecto, vamos con una última preguntita. Ahora sí, Deli Set Mendoza. Con rieles normales, ¿cuál es el ancho máximo de los cajones? Sí, como les comentaba, el estándar es desde 30 centímetros hasta 90 centímetros de ancho, ¿sí? Y en profundidad las rieles generalmente vienen desde 30 centímetros de profundidad hasta 55 de profundidad. Esas son como las medidas generales y la capacidad de carga es de 30 kilogramos. Perfecto, muchas gracias Nikki por la información que nos acabas de dar. Muy interesante todo. Ahora sí vamos a continuar con la sección de promociones. Perfecto, bueno, no se pierdan estas promociones finales, al final los vamos a